Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que en unos minutos más vamos a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de agosto. Se espera que esté en un nivel anual de 8.1% contra el 8.5% justamente del mes anterior. Y bueno, pues al final del día se dividieron las opiniones, Mario, sobre el tema de si ya habría marcado o no un techo. La inflación que ha crecido mucho en Estados Unidos, pero que ha venido disminuyendo justamente por el componente energético. La gasolina sigue bajando en Estados Unidos, pero esto mientras en los mercados financieros lo que provocó, Mario, es justamente una pérdida, la mayor justamente en lo que va del año del dólar a nivel global y también el incremento o esta racha de alza de los mercados que ya lleva 5 días consecutivos. Así es que muy importante ver porque además sería uno de los elementos que la Reserva Federal de Estados Unidos estaría evaluando para su decisión de política monetaria de la próxima semana, pero fíjate que ya estos indicadores de probabilidad que hay del aumento de la tasa en esa proporción ya llegaron al 90% en Estados Unidos. Y también un dato interesante, fíjate que Bank of America cada mes encuesta a los grandes gestores de fondos en el mundo y es interesante porque están dando señales de cautela porque hoy están asignando la mayor participación de efectivo en sus carteras desde el 2001 y la menor en las acciones, es decir, casi están resguardando ese recurso para ver qué sucede con el entorno porque al final del día regresó el pesimismo en los mercados a pesar de esta racha de crecimiento en las bolsas internacionales y de cara justamente a lo que podría ser un periodo de menor crecimiento económico del mundo y encaminado a la recesión. Y otro dato interesantísimo, Mario, es que el 30 de septiembre se van a reunir nuevamente todos los ministros, los representantes de la Unión Europea para por fin determinar cuál va a ser la mecánica para ayudar a las empresas y a los consumidores por el alto precio de los combustibles ahora de cara justamente al invierno. De hecho, Mario, ya se ha manejado un tema que se llama contribución a la solidaridad, que sería justamente que a las empresas de generación de energía que tienen márgenes muy altos ahora por los precios, pues les cobren más impuestos y eso pase a una bolsa que se reparta justamente entre los consumidores. Obviamente hay oposición en ese sentido, pero incluso al interior de la Unión Europea no alcanzan a ponerse de acuerdo de cómo será la medida para suavizar los efectos del mayor impacto que tiene la energía. Bueno, y esto a partir justamente del cierre de la llave literal de los combustibles provenientes de Rusia. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 19.80, también a la espera de lo que suceda con el dato de la inflación. Y mira, Mario, ¿sabes a cuánto asciende la deuda per cápita en México? Es decir, ¿cuánto debemos cada uno de nosotros? Pues en promedio va a cerrar el año en 120,000 pesos. Esto al dividir los pasivos totales del gobierno contra la población y este monto va a subir hasta 128,000 pesos para el año 2028, lo que indica que lejos de lo que afirma el gobierno, sí hay un mayor endeudamiento en el país, pese a que la proporción entre el PIB, el tamaño de la economía y los pasivos totales se mantienen estables en niveles menores al 50%, porque el tamaño de la economía ante la falta de crecimiento disminuye y los pasivos aumentan su participación por básicamente el incremento de las tasas y la tendencia que siguen aumentando solo justo por estas mayores tasas de interés en el mundo, pues es lamentablemente un hecho. Ya vemos que se va a destinar una cantidad muy importante, la que no se destinaba en más de 20 años para justamente cumplir con el pago de los el intereses. Servicio de la deuda, exactamente, como se le llama técnicamente, y se preguntarán muchos, ¿y cuándo vamos a pagar estos 128,000 pesos? Pues el gobierno tiene sus vencimientos de los bonos con los inversionistas, con los tenedores de la deuda de México, y pues poco a poco los va pagando o los va refinanciando y los incluye también en los presupuestos, y pues así es como los vamos pagando, ¿no? A través de los impuestos, a través del consumo, a través de varias cosas, varias herramientas que tiene el gobierno federal para poder pagarle a su vez a los tenedores de la deuda. O en todo caso que disminuya cuando se amplíe el tamaño de la economía, y se mantenga estable el tamaño de la deuda, la proporción va a disminuir, pero de lo contrario va a ser todo justamente va a incrementarse la deuda, la economía es menor y entonces nuestra deuda per cápita, pues lo más seguro es que suba. Ahora, en favor de este gobierno que se ha endeudado poco a pesar de que cayó la crisis del COVID-19 y demás, es que los que nos endeudaron más fueron los gobiernos pasados, particularmente el de Enrique Peña Nieto. Ahí el porcentaje de la deuda total, de la deuda pública de México con respecto a la economía subió casi al 50%
y entonces ellos sí nos endeudaron más, hay que decirlo, ¿no? El descargo del actual gobierno del presidente. Tienes toda la razón, y ahora lo que sucedió es que con este gobierno nos toca la pandemia, hay una caída impresionante del tamaño de la economía mexicana, y esto obviamente hace que aumente la proporción de la deuda. Así es que interesante lo que sucede, porque al final del día es como si estuviéramos manejando también nuestras deudas a nivel de las finanzas personales. No hay que endeudarse de más y hay que procurar pagar, porque si no al final del día el costo de este servicio pues aumenta dramáticamente, Mario. ¿Qué más, Roberta? Rápidamente, los mayores ingresos petroleros apoyan el aumento de los recursos que la Federación entrega a estados y municipios y permitirán que por segundo año consecutivo la tasa de crecimiento sea prácticamente el doble del promedio reportado entre 2012 y 2021 con 15%, esto según cálculos de Hacienda. Sin embargo, la calificadora Moody's advierte que la falta de cumplimiento de las proyecciones de la dependencia, por ejemplo, un crecimiento del PIB de 3%, que ellos lo tienen de apenas 1%, va a disminuir esta tasa solo 6%, propinando un serio revés a las entidades que verían limitada su capacidad para financiar proyectos de infraestructura vial y transporte, entre otros. Así es que, bueno, dependerá justamente de que se cumplan estos objetivos de la Secretaría de Hacienda, de que crezcamos 3%, lo decíamos ayer y lo repetimos hoy, ojalá así suceda. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Buen martes, vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron mantener sus ganancias impulsados por el posible aumento en la oferta de crudo ante el inicio del invierno boreal. Así, el Brent sumó 1.25% para venderse en los $94 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $87.78, una ganancia del 1.14. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 1.47% para ubicarse en los $83.71 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.85%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.55%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 37 centavos, el euro se ubica en 20,10, mientras que la libra se cotiza en los 23 con 22 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 1.74%, el Standard & Poor's sumó 1.06%, mientras que el Nikkei avanza 0.25%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Minera Frisco con 10.73%, Unifin subió 9.63%, mientras que el Grupo Financiero Value se incrementó 8.47%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Genoma Lab con 3.96%, Pinfra cayó 2.21%, mientras que Banco Nacional de México retrocedió 1.70%. Israel Morales, Heraldo Televisión.